Bueno, entonces hablamos en la sesión pasada sobre procesos anabólicos. Ahorita vamos a hablar sobre procesos catabólicos, en el cual vamos a incluir la respiración celular, que va a constar de varios pasos, de otros procesos metabólicos, que es la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Recuerden que los procesos catabólicos se refiere a cuando una molécula compleja se rompe para formar moléculas simples, moléculas sencillas. Entonces, dentro del proceso de respiración celular, es un proceso catabólico que se lleva dentro de las células. Nosotros respiramos el oxígeno, este oxígeno llega a las células y dentro de las células se va a dar este proceso de respiración celular con un propósito, con el propósito de obtención de energía. Existen dos tipos de respiración. En la respiración aerobia, en la cual se va a necesitar del oxígeno para obtener energía, y tenemos otro tipo de respiración, la respiración anaerobia, en la cual no se necesita oxígeno, pero se van a utilizar otras sustancias inorgánicas para que se pueda dar este tipo de respiración. Ahorita yo les puse en amarillo la aerobia, porque esa es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces dijimos que vamos a hablar de la respiración celular aerobia, la cual necesita de oxígeno para que se pueda dar. Y esta respiración celular se va a ayudar de tres procesos metabólicos para llevarse a cabo. El primer proceso es la glucólisis, el segundo es el ciclo de Krebs y el tercero es la cadena transportadora de electrones. Como pueden observar en los tres esquemas, pues al final se obtiene ATP. Ese es el propósito de la respiración celular a niveles rutas metabólicas, ya sea glucólisis, ciclo de Krebs o cadena transportadora de electrones. Obtener energía en forma de ATP. Entonces vamos a iniciar primero con lo que es la glucólisis. Semanas atrás hablamos un poquito sobre las biomoléculas. Hablamos de proteínas, de carbohidratos, de lípidos y de ácidos nucleicos. Entonces yo les mencionaba que todas estas moléculas son muy necesarias para la obtención de energía. Entonces, imagínense ustedes si consumen algún carbohidrato, por ejemplo, la maltosa de la que ya hablamos y que dijimos que está compuesta por dos moléculas de glucosa. Entonces, si ustedes consumen maltosa, esa maltosa va a llegar a las células. Perdón, esa glucosa de la maltosa va a llegar a las células, pero tiene que entrar de alguna forma a las células. ¿Con qué propósito quiere la glucosa entrar a las células? Pues con el propósito de obtener energía, de darle a la célula energía. Pero pues esta glucosa obviamente no puede entrar nada más porque se le da la gana. Recuerden que la célula está rodeada por la membrana plasmática que va a regular la entrada y salida de moléculas. Entonces, la glucosa necesita de otra molécula que es como una llave, aquí como les está mostrando la imagen, como una llave para abrir justamente estas puertas a la célula y que pueda entrar la glucosa. Y esta molécula es la insulina. La insulina va a ayudar a la glucosa a que pueda entrar a la célula. Y una vez que entra a la célula, pues puede cumplir la función de obtener energía o de dar energía. ¿Okay? Y esto es lo que va a pasar con el primer proceso del que vamos a hablar.
que es la glucólisis. Entonces recuerden que la respiración celular aerobia va a constar de 3 rutas metabólicas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. En esta presentación únicamente vamos a hablar de glucólisis y ciclo de Krebs. Entonces vamos a hablar primero de glucólisis. ¿Okay? Esta es una ruta metabólica en donde se rompe una molécula de glucosa para generar energía. Entonces, esto es lo que les explicaba yo. Si ustedes adquieren un carbohidrato, comen un carbohidrato, algunas moléculas de glucosa comienzan a llegar a la célula, entran gracias a la insulina y dentro de la célula se va a dar este proceso que es la glucólisis. Y la glucólisis no es más que partir a la mitad la molécula de glucosa para obtener energía. Entonces, glucólisis viene de glucosa, y lisis de ruptura. Entonces, glucólisis es la ruptura de una molécula de glucosa. Dentro del proceso de glucólisis, una molécula de glucosa nos va a proporcionar, al final de la glucólisis vamos a tener 2 piruvatos, 2 moléculas de ATP, de adenín trifosfato, y además vamos a obtener 2 NADPH. Acuérdense que el NADPH es pues una molécula capaz de guardar hidrógenos. Es como una bodega, yo les decía, es una bodega que guarda átomos. Y bueno, algo muy importante también es que esta ruta metabólica, la glucólisis, se produce en el citoplasma de las células, en ese espacio en donde se encuentran todos los organelos, pues ahí se va a dar la glucólisis. Quiero que pongan mucha atención en dónde se van a ir dando cada una de las rutas metabólicas. Glucólisis, citoplasma. Ahora, la glucólisis tiene un total de 10 reacciones. Ahorita lo que nosotros vamos a ir viendo son las reacciones de la glucólisis. Todo lo que vamos a ver ahorita son reacciones químicas. Entonces, la glucólisis se va a dividir en 2 fases. La primera fase está dividida de 1, 2, 3, 4 y 5 reacciones químicas. Y la segunda fase, que vamos a ver más adelante, también de 5 reacciones químicas. Entonces, esta a grandes rasgos es la primera fase. Entonces, como ya les había mencionado, comenzamos con una molécula de glucosa y a lo largo de estas reacciones químicas, esta molécula de glucosa va a ir cambiando, se va a ir modificando. Entonces, nos vamos a ir con la primera reacción. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, dijimos que nosotros, por ejemplo, comimos algo con carbohidrato, esos carbohidratos se partieron y se liberaron moléculas de glucosa. Entonces, esa glucosa llegó a la célula, entró por medio de la insulina y una vez adentro en el citoplasma comenzó la glucólisis. Esta glucosa, entonces entró a la glucólisis. ¿Y qué es lo que pasó? Entró a la primera reacción de la glucólisis que se llama fosforilación de la glucosa. ¿Y qué pasa en esta reacción? Pues vean, aquí abajo les marca que comenzamos con una glucosa y con un ATP. Entonces, al principio de la glucólisis tenemos una glucosa y una molécula de ATP. ¿Y qué es lo que pasa en esta primera reacción? Este ATP
le va a donar un grupo fosfato a la glucosa. Entonces le dona un grupo fosfato y vean, se los pone aquí. Entonces ahora la glucosa ya no es una simple glucosa, ahora es una glucosa 6-fosfato, porque en el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se le colocó un fosfato del ATP. Entonces, de glucosa pasó a glucosa 6-fosfato y el ATP que entró al principio como donó un fosfato quedó como ADP, como adenín difosfato. Ahora tenemos la segunda reacción química que se llama conversión de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Entonces recuerden que al final de la primera reacción quedamos con glucosa 6-fosfato. Entonces aquí está nuestra glucosa 6-fosfato otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Todas estas moléculas que están debajo de las flechas son enzimas. Esta es la enzima fosfoisomerasa. Recuerden que las que terminan en asa son enzimas. Ya habíamos hablado de las enzimas. Entonces está en inglés, aquí esto en azul, pero es fosfoexosa isomerasa. Así se llama esta enzima que va a catalizar esta reacción química. Y esta reacción química es muy fácil. Únicamente lo que pasa es que hay un reacomodo de la molécula. Vean, tenemos la glucosa 6-fosfato con 6 carbonos, aquí están numerados, y la fructosa 6-fosfato con sus 6 carbonos. Y además las dos tienen un grupo fosfato en el carbono 6. Entonces, lo único que pasa en esta reacción química es un rearreglo de los átomos. Y principalmente el rearreglo se da aquí. Vean. Prácticamente lo que pasa es que un carbono, recuerden que cada esquina es un carbono, y un carbono lo sacan de esta estructura. Y tenemos aquí nuestro primer carbono y aquí sería nuestro segundo carbono. Aquí en la primera reacción química, en la primera molécula, que es la glucosa 6-fosfato, vean, desde aquí tenemos el primer carbono, pero en esta sacaron un carbono de esta estructura cíclica y empezó desde aquí. Entonces eso es lo único que pasa, hay un reacomodo de las moléculas. La tercera reacción química se llama fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, siempre cuando una reacción les diga que es fosforilación, es porque va a donar el ATP un grupo fosfato, por eso es una fosforilación. El ATP dona un grupo fosfato a la molécula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Recuerden que tenemos fructosa 6-fosfato y lo único que va a pasar es que también otro ATP va a donar un grupo fosfato a la molécula y ahora en vez de fructosa 6-fosfato se va a llamar fructosa 1 porque en su carbono 1 tenemos un fosfato y en su carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hay otro fosfato. Este es el fosfato, este es el otro fosfato. Y ahora tenemos dos fosfatos, por eso es bifosfato. Entonces, en esta fosforilación, lo único que pasó es que el ATP donó un grupo fosfato y
la molécula quedó como fructosa 1,6-bifosfato. Ahora, la cuarta reacción química de la glucólisis dice que se rompe la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces recuerden que al final de la reacción anterior quedamos como fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, mediante una enzima que se llama aldolasa, se parte a la mitad de esta molécula. Recuerden que nuestra molécula que tenemos es de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Entonces, esta enzima aldolasa lo único que hace es partir a la mitad esta fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, ¿cómo queda? Aquí ya está coloreado en dos partes, de rosa y de azul. Entonces, por un lado, la parte rosa queda como gliceraldehído 3-fosfato y la parte azul queda como dihidroacetona fosfato. Entonces, ahora ya tenemos dos moléculas, pero para que se pueda seguir esta molécula, necesitamos que estas dos moléculas sean iguales. Aquí ya les puse un 1 porque tenemos la primera molécula de gliceraldehído 3-fosfato, pero necesitamos que esta otra molécula, que es dihidroxiacetona fosfato, se convierta también en gliceraldehído para que tengamos al final de esta primera parte de la glucólisis 2-gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces la quinta reacción es que este dihidroxiacetona se convierta en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, aquí recuerden, tenemos nuestra primera molécula de gliceraldehído 3-fosfato y al final de la quinta reacción tenemos nuestra segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en esta primera parte de la glucólisis, recuerden que iniciamos con una molécula de glucosa y terminamos con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Pero además se gastaron dos ATPs. ¿Recuerdan las dos fosforilaciones que tuvimos? Los dos ATPs que donaron un fosfato a la molécula, pues ahí se gastaron dos ATPs. Entonces, retomando ya más con imágenes, comenzamos con una glucosa, gastamos dos ATPs porque entraron dos ATPs y salieron como dos ADPs y al final de esta primer parte obtuvimos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Vamos hasta acá, hasta esto de morado, que es la primer parte de la glucólisis. Ahora nos vamos a ir con esta otra parte. Que lo más relevante es que de estas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, al final vamos a tener dos moléculas de piruvato. Eso es lo que se va a obtener de la segunda fase. Y vamos a ganar, aquí no vamos a perder ATP en esta segunda fase, aquí vamos a ganar 4 moléculas de ATP. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vean, esta es la segunda fase de la glucólisis. También consta de 5 reacciones químicas. Y vamos a ir viendo cada una de estas. Entonces, la sexta reacción química de la glucólisis se va a llamar oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Lo que sí quiero que
que identifiquen muy bien y que recuerden es que me voy a regresar unas diapositivas. Recuerden que al final quedamos con 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y estas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato van a entrar a la segunda fase. Entonces, ahora por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato se va a dar 2 veces la misma reacción. Entonces, una molécula de gliceraldehído 3-fosfato va a pasar por todas estas reacciones, pero la otra también. Entonces, si ven, todo a final de estas reacciones químicas siempre hay un 2, porque todas estas reacciones químicas que vamos a ver en la segunda fase se van a dar por 2, porque son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, todo lo que les voy a hablar aquí va a ser por 2. Imagínense que se están dando a la par 2 reacciones. Entonces, aquí ahora sí ya tenemos nuestro gliceraldehído 3-fosfato, pero en esta reacción se aparece un fosfato inorgánico. Todo esto es un fosfato. ¿Okay? Y le dice, le dice al gliceraldehído, yo te quiero donar mi fosfato. ¿Okay? Entonces se lo dona. Como ven aquí, se lo dona. Pero le dice, yo te estoy donando un fosfato, pero tú me vas a regalar este hidrógeno y este hidrógeno del fosfato. Entonces, no sé si recuerden a NAD. Ya les hablé de NAD y les dije que esta molécula es como una bodega que guarda, en este caso va a guardar estos 2 átomos de hidrógeno. Le dice NAD, yo te regalo un fosfato, pero tú me vas a regalar tus 2 hidrógenos, 1 y 2 hidrógenos. Y entonces hacen este intercambio. El fosfato inorgánico le da su fosfato, aquí lo tenemos, y el gliceraldehído 3-fosfato le regala 1 y 2 hidrógenos. Y de gliceraldehído 3-fosfato vamos a tener 1,3 bifosfoglicerato, porque ahora tenemos en el carbono 1 un fosfato y en el número 3 otro fosfato. Seguimos con la siguiente reacción, que se llama transferencia de fosforilo desde el 1,3-bifosfoglicerato al ADP. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos entonces 1,3-bifosfoglicerato, que salió de la anterior reacción química. Pero ahora entra un ADP a esta reacción química. Entra de metiche un ADP Entonces, entra el ADP y ¿qué es lo que pasa? Ahora el ADP le va a robar a la molécula un fosfato, ¿ok? Ya no va a donar el ATP fosfatos. Ahora el ADP va a llegar y va a robarle un fosfato. Recuerden que el 1,3-bifosfoglicerato tiene 1 y tiene 2 fosfatos. Entonces llega el ADP y le dice, tú ya tienes 2 fosfatos y a mí me falta un fosfato para convertirme en ATP. Entonces, le dona su fosfato y al final de esta reacción química tenemos 3-fosfoglicerato. Ahora ya no tiene 2 fosfatos, solo tiene 1. Y además el ADP se convirtió en ATP porque ahora tiene 3 fosfatos. Entonces, aquí obtenemos nuestro primer ATP, pero como recuerden que vamos haciendo esta misma reacción química 2 veces, no solo tenemos un ATP, tenemos 2 ATPs como resultado.
Entonces, aquí en esta octava reacción química, la fosfoglicerato mutasa, que recuerden que estas de aquí son las enzimas, le dice a la molécula de 3-fosfoglicerato, ¿sabes qué? Te están robando fosfatos. Yo te voy a ayudar a que no te roben ya más tus fosfatos. Y lo único que tienes que hacer es cambiar tu fosfato no a la orilla, sino en medio para que ahí se les sea más difícil de robarse tus fosfatos. Entonces el fosfato lo único que pasa es cambiarse de posición. Entonces ahora en esta reacción química lo único que pasa es que se convierte el 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato porque del carbono 3 se cambió al carbono 2. Ahora tenemos nuestra novena reacción, que es la deshidratación del 2-fosfoglicerato a fosfenolpiruvato. Entonces tenemos nuestro 2-fosfoglicerato y lo único que pasa es que la enolasa, que es la otra enzima de esta reacción química, le roba el OH y el oxígeno de su estructura y sale como molécula de agua. Y una vez que le robaron esta molécula de agua, queda como fosfoenolpiruvato. Lo único importante aquí es que se le roban 2 hidrógenos y un oxígeno a la molécula, sale como agua y se convierte en fosfoenolpiruvato. Y por último, la décima reacción se llama transferencia del grupo fosforilo desde el fosfoenolpiruvato al ADP. Entonces, tenemos fosfoenolpiruvato, que así nos quedó esa molécula en la anterior reacción química. Tenemos fosfoenolpiruvato y entra otro metiche, el ADP. ¿Okay? Y este metiche le dice, ¿sabes qué? Te voy a robar otro fosfato. Y eso es lo que hace. Le roba el último fosfato que tenía y el ADP queda como ATP. Recuerden que ADP es de 2 fosfatos, ATP es de 3 fosfatos. Y fosfoenolpiruvato, como le quitaron su fosfato, ahora queda como únicamente piruvato. Entonces ahora sí podemos hablar ya completo de lo que es la glucólisis. Entonces, al principio entra glucosa y se convierte en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, porque acuérdense que se parte a la mitad la molécula. Y recuerden que aquí se pierden 2 ATPs, porque entran 2 ATPs y salen como ADPs. Entonces se pierden 2 ATPs. Y en la segunda parte de la glucólisis, ¿qué es lo que pasa? Las 2 moléculas de gliceraldehído se convierten al final en 2 moléculas de piruvato, porque recuerden que terminamos con piruvato y todas estas reacciones químicas las estamos haciendo por 2. Entonces, al final tenemos 2 moléculas de piruvato. Y pues en esta segunda reacción química obtuvimos 4 ATPs. Entonces, ¿cuál va a ser el rendimiento de la glucólisis? Entonces, por una molécula de glucosa, que es la que iniciamos, se forman 2 moléculas de ATP, porque aquí se perdieron 2 y aquí se ganaron 4. Entonces, a 4 le quitamos las 2 que perdimos al principio, nos quedamos con 2 moléculas de ATP. Bueno, entonces ya hablamos de lo que es la glucólisis. Recuerden que el segundo paso es el ciclo de Krebs, el segundo ruta metabólica de la que vamos a hablar ahorita. Pero antes de entrar en el ciclo de Krebs, recuerden que terminamos lo que fue la glucólisis con 2 moléculas de piruvato.
aquí están nuestras moléculas de piruvato. Pero para que entremos al ciclo de Krebs bien, antes tiene que pasar el piruvato por una oxidación. Esta oxidación hace que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A. ¿Y qué es lo que pasa en esta oxidación del piruvato? Bueno, pues primero lo que pasa es que el piruvato pierde su grupo carboxilo, que es este carbono y estos dos oxígenos. Entonces, este grupo carboxílico que está marcado en azul sale, sale en forma de CO2. Y pues se convierte, nada más quedan 1 y 2 carbonos, que es este 1 y 2 carbonos. Pero además de que pierde este grupo carboxílico, entra un coenzima A, que sería esto que está aquí. Entra y se lo pone en esta parte. Entonces, resumido, lo que pasa aquí únicamente es que se pierde el grupo carboxílico y se le transfiere una coenzima A. Y al final, lo único que pasa es que de piruvato la molécula se convierte en acetilcoenzima A. Recuerden que entra coenzima A y además aquí hay otra molécula muy importante que es NAD. Entra NAD y sale NADH. Y además se obtiene también CO2. Entonces, entra coenzima A, se obtiene NADH y además se obtiene CO2 de estos elementos que se perdieron. Y ahora sí vamos a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, hablamos de la glucólisis, que de la glucólisis se convierte a piruvato. Ahorita hablamos de la oxidación del piruvato, que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Para que esta acetilcoenzima A entre al ciclo de Krebs. Recuerden que tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs, estos procesos se dan para obtención de ATP. Entonces vamos a entrar ya a esto que es ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también lo pueden reconocer como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. De esos tres nombres los pueden encontrar en libros, revistas, incluso en sus exámenes de admisión. Fue descubierto por Adolf Krebs en 1953, por eso se le debe el nombre de ciclo de Krebs. Y entonces dijimos que la glucólisis, recuerden que se da en el citoplasma, en todo este espacio de la célula, que es este de afuera. Pero el ciclo de Krebs ya se da dentro de la mitocondria, que es todo esto en verde. Esto es una mitocondria. Entonces, adentro de la mitocondria se da el ciclo de Krebs, especialmente en la matriz mitocondrial. Recuerden que la matriz mitocondrial yo les decía que es como dentro de la mitocondria, como un camino, un camino que hay dentro de la mitocondria. Este camino, pues es esto azul, y aquí es donde se va a dar el ciclo de Krebs. Entonces, vean, todo este proceso, que obviamente es un ciclo, vean, en realidad no hay un lugar específico por donde empieza y por donde termina, porque es un ciclo, se va dando seguido. Entonces, pues todas estas reacciones químicas se dan dentro del ciclo de Krebs. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 reacciones químicas que vamos a ir analizando rápidamente. Igual aquí, esto en grande, estos nombres que les estoy señalando son el nombre de las moléculas que se van convirtiendo. Y estos pequeños nombres que se encuentran arriba de los números son las enzimas que catalizan cada reacción química. Por ejemplo,
aconitasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinilcoenzima A sintasa, fumarasa, malato deshidrogenasa. Todas esas son las enzimas, por eso terminan en asa. Entonces, quiero que observen muy bien dentro del dentro de estas reacciones químicas. Entonces, nosotros, como vamos a iniciar el ciclo, quiero que observen esto que es el oxalacetato y la acetilcoenzima A. Recuerden que la acetilcoenzima A ya la obtuvimos de la oxidación del piruvato, obtuvimos acetilcoenzima A. Entonces, esta acetilcoenzima A va a derivarse de ahí, o sea, de la glucólisis, vamos a obtener este acetilcoenzima A. En la primera reacción del ciclo de Krebs, entonces, este acetilcoenzima A se va a unir con otra molécula que se llama oxalacetato. El oxalacetato, aquí está su estructura química, 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y el acetilcoenzima A, 1 y 2 carbonos. Entonces, estas dos moléculas se unen para dar como resultado el citrato de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Ok? Entonces, en esta primera reacción, lo único que pasa es que el oxalacetato, que es residuo del mismo ciclo de Krebs, se une con acetilcoenzima A para dar citrato. Entonces, quedamos con citrato. Ahora, en esta segunda reacción, el citrato, que es este que está aquí, se va a convertir en isocitrato. Lo único que va a pasar es que, vean, este OH se va a cambiar de carbono. Este OH está en este carbono y ahora se va a cambiar a este carbono. Observen bien, aquí se los puse en amarillo. Este OH de aquí se cambió. Entonces, lo único que hay es un cambio del OH del carbono. Ahora, en la siguiente reacción quedamos entonces con isocitrato. ¿Qué es lo que pasa después? De isocitrato vamos a obtener alfa-cetoglutarato. Y quiero que observen lo que pasa aquí. Por un lado, se va este grupo carboxílico, este COO, y sale en forma de CO2. Aquí lo tenemos. Y por otro lado, este hidrógeno y este hidrógeno de aquí también salen. Y salen, recuerden, aquí entra otra vez NAD buscando átomos de hidrógeno. Se lleva estos dos átomos de hidrógeno y queda como NADH. Entonces, aquí en esta reacción química, en la tercera pasan dos. Sale CO2 y además sale una molécula de NADH2, porque se robó dos hidrógenos. Entonces, teníamos alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato en esta cuarta reacción se va a convertir en succinilcoenzima A. ¿Y cómo se va a convertir en eso? Bueno, pues no sé si recuerden la coenzima A que salió en la primera reacción. Ahora va a regresar esa coenzima A, que es esta, y va a entrar a la molécula. Y vean, se va a colocar aquí, pero se va a colocar en el lugar donde estaba un COO, un grupo carboxílico. Entonces, eliminamos este COO y agregamos un coenzima A. Entonces, este COO sale como CO2 y
entra coenzima A. Entonces, de alfa-cetoglutarato convertimos a succinilcoenzima A. Ahora, en esta siguiente reacción, succinilcoenzima A se convierte a succinato. Lo único que pasa es que ahora el coenzima A que había ganado lo vuelve a perder. Entonces, vean, se pierde este coenzima A y queda como succinato. Entonces, ahora sí tenemos succinato y lo vamos a convertir en fumarato. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entra otra molécula importante que es FAT. FAT es muy parecido a NAD. Recuerden que NAD lo único que va y es que roba átomos. Roba átomos de quien se deje para que los pueda guardar. Entonces, FAT va a robar a esta parte de la molécula 1 y 2 hidrógenos. Vean, 1 y 2 hidrógenos y vean cómo queda, ya sin esos hidrógenos. Entonces, entra FAT y va a quedar como FAH2 porque se robó estos 2 hidrógenos. Entonces, de succinato vamos a quedar con fumarato. Y ahora sí tenemos fumarato. El fumarato se va a convertir ahora en malato. Y lo único que va a pasar aquí es que vean, está entrando una molécula de agua. Entra una molécula de agua y se acomodan aquí estas moléculas y se convierte en malato. Es únicamente lo que pasa. Y por último tenemos la reacción que convierte en malato en oxalacetato. ¿Y qué es lo único que pasa aquí? Vean, otra vez entra el metiche de NADH y le va a robar otros 2 hidrógenos, 1 y 2. Y así queda la molécula. Se los roba y queda como NADH y la molécula queda como oxalacetato. Y aquí es donde volvemos a empezar. Recuerden que llegó el acetilcoenzima A y se une con este oxalacetato y comienza el ciclo de Krebs. Entonces, esto es el ciclo de Krebs a grandes rasgos. Ahora sí, entonces, llegamos a ver lo que es glucólisis, obtención de ATP, ciclo de Krebs, obtención de ATP y por un último, que eso lo vamos a ver la siguiente clase, cadena transportadora de electrones.